Hola a todos, bienvenidos a otra clase de ruteo de vehículos a la distancia. En la clase de hoy comenzaremos a estudiar por fin un método que nos permite resolver en forma exacta el problema del vendedor viajero y también el problema de ruteo de vehículos. A la distancia. Este método se conoce como el método de los planos cortantes. Vamos a comenzar nuestra clase estudiando este problema desde una perspectiva de la optimización para entender conceptualmente qué es lo que estamos haciendo con el dominio y con las restricciones del problema cuando usamos este método. Después vamos a ver cómo este método fue utilizado por Danzig, Fulkerson y Johnson para resolver la instancia de los Estados Unidos. Dentro del contexto de este ejemplo es que vamos a introducir un tipo de corte especial que se conoce como una peineta. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Partamos entonces describiendo en qué consiste el método de los planos cortantes. El método de los planos cortantes es el método que desarrollaron Danzig, Fulkerson y Johnson para resolver el TSP, esto en el año 54 creo que era, cuando ganaron la competencia, este desafío que había puesto la Rand Corporation. El método de los planos cortantes, a grandes rasgos, consiste en trabajar con una relajación lineal del problema, ¿cierto? Este es un problema que es entero, esa es la dificultad. Entonces relajamos la restricción de binariedad y después el dominio que va quedando le vamos sacando tajaditas, le vamos sacando cortes, por eso planos cortantes, y lo vamos achicando, pero siempre cuidando de que cada vez que sacamos uno de estos cortes, no eliminamos ninguna solución factible del problema. Hagamos un pequeño repaso de optimización y grafiquemos esta situación para que la entiendan mejor. Esto que está dibujado en azul corresponde a un dominio lineal de un problema de optimización. Y además de este dominio lineal, lo que tenemos es esta grilla de puntos que representan dónde están las soluciones enteras. Entonces, el objetivo de este problema en particular sería encontrar el mínimo de cierta función objetivo que no hemos dado todavía dentro de este dominio azul y que coincida con uno de estos puntos. Entonces, vamos a optimizar el problema lineal primero y vamos a relajar la restricción de integralidad. ¿Qué significa eso? Que si nosotros estamos minimizando hacia ese sentido que está dibujado ahí, el óptimo del problema, ¿dónde caería? Caería en esa esquina del dominio de ahí, ignorando los puntitos, porque si relajamos la parte de la exigencia de que la solución sea entera, entonces la solución óptima cae en una esquina del dominio. Claramente, esa solución que está ahí no es entera porque no está sobre la grilla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? De alguna manera ingeniosa y particular a cada problema, encontramos una forma de hacer un corte que significa en el fondo, en otras palabras, agregarle una nueva restricción a nuestro dominio, de forma de que la solución ilegal que estábamos llegando antes queda afuera, pero garantizando además que lo que dejamos fuera con este corte no contiene ninguna solución válida del problema. ¿Sí? Fíjense que no hay ningún puntito adentro de este triángulo que estamos sacando del dominio. Entonces ahora reoptimizamos nuevamente en forma lineal y llegamos a un nuevo punto, que podría ser, en este caso, este de acá. Nuevamente nuestra solución no es entera. Por lo tanto, repetimos el procedimiento. De algún lugar, que después vamos a discutir cómo se logra, sacamos una restricción nueva, se la agregamos al problema, esa de ahí, por ejemplo, reoptimizamos y ahora, en este ejemplo, efectivamente caemos en una solución entera. Y la buena noticia es que si hacemos este procedimiento y vamos agregando cortes y todos estos cortes están bien formulados, la primera vez que alcancemos una solución entera, esa solución entera es el óptimo del problema original que estábamos tratando de resolver. ¿Sí? En teoría, en teoría, uno podría tratar de describir el dominio del problema, en vez de con esas líneas azules, directamente con todas estas líneas rojas, ¿cierto? De hecho, en el extremo, uno podría pensar en ocupar lo que se conoce como la envoltura convexa, que es el dominio más apretado que nosotros podríamos dibujar, pero sin perder soluciones enteras. Veamos cómo sería la envoltura convexa para nuestro ejemplo. Fíjense en el dominio azul y nosotros queremos ahora dibujar un dominio que corresponda al dominio azul, pero que además deje fuera todo lo que se puede cortar y que todos sus vértices al final sean, no, entonces si agregamos un corte acá, un corte aquí, o aquí me quedó linda esa línea, ya, este punto está dentro del dominio, está justo encima, entonces tendríamos que agregar otro corte aquí, tendríamos que agregar otra línea aquí, ¿cierto? ¿Se entiende la idea o no? Otra línea aquí, este de acá me quedó fuera, pero debería estar adentro, ¿ya? Otro aquí, me quedó súper chueca. Otra línea aquí, ya. Entonces, eso que dibujé ahora es
lo que se conoce como la envoltura convexa del problema. Y si nosotros la pudiéramos conocer a priori y construir, estaríamos listos, po. No tendríamos problemas con los problemas enteros, ¿cierto? Dibujamos la restricción de esa manera, el dominio de esa manera, y da lo mismo para donde apunte la función objetivo, todas las esquinas son una solución entera. Claramente esto no se puede hacer, porque si no el problema sería súper fácil y no tendríamos cursos especiales para programación entera, bastaría con simplex, en los problemas lineales al menos, enteros. ¿Por qué no podemos entonces incluir directamente todos los cortes válidos en la formulación desde un principio? Primero, porque pueden ser demasiados, ¿cierto? Y entre demasiadas restricciones son matrices más grandes que invertir cuando resolvemos el problema de optimización. Entonces se vuelve muy pesado. Y además, porque no necesariamente son fáciles de encontrar. No sabemos todavía de dónde se sacan estos cortes. Y estos cortes además provienen de entender la naturaleza del problema que estamos resolviendo en cuestión. ¿Sí? Vamos a ver entonces después un ejemplo de un tipo de corte del TSP. Aquí me gustaría agregar una cosa. En este tipo de problemas de optimización normalmente nosotros no contamos con una lista de los puntos que conforman el dominio. Pero incluso si nosotros conocemos un conjunto de puntos en el espacio y queremos construir su envoltura convexa, este problema coloquialmente es conocido como el problema de envolvimiento de regalos y tiene algoritmos bien interesantes para su solución. Les recomiendo si quieren mirar este video que les muestro acá para conocer más sobre el tema. Sigamos entonces. Hay varios cortes conocidos para el vendedor viajero, ¿sí? Subtours está en rojo porque técnicamente no es un corte, les voy a decir inmediatamente por qué, pero igual en la práctica se maneja como si fuera un corte, ¿ya? Pero los cortes famosos del TSP existen muchos, existen los cortes tipo Blossom, Com, Clicktree, estrellas, senderos, me encantan los double deckers, que son estas micros de 2 pisos de los ingleses, paridad de dominó, todo esto. ¿Qué pasa en todo caso? Estos son cortes conocidos para el vendedor viajero, pero tienen las dos dificultades que dije recién. En primer lugar, son muchísimos, muchísimos. Si los subtours eran muchos, cada familia de cortes que pongo acá son muchísimos más que los subtours incluso. Y además, no sabemos encontrarlos todos. Sabemos si es que estamos viendo uno, evaluar si está violado o no. Pero si yo les digo, encuentren uno de estos que está violado en la solución actual, no sabemos, no tenemos una forma de hacerlo a ciencia cierta, ¿ya? Y más encima, incluso si por arte de magia nosotros fuéramos capaces de enumerar todos estos cortes, tampoco dibujan la envoltura convexa del TSP. Necesitaríamos más cortes todavía que no conocemos necesariamente. Partamos entonces con los subtours, ¿sí? Los subtours son el primer tipo de cortes que vamos a ver, pero partir haciendo una aclaración que es el motivo por el cual estaba pintado en rojo recién. Técnicamente, los subtours son restricciones del problema original. Los subtours deberían haber estado dibujados con las líneas azules del dominio que dibujé en el ejemplo del principio, ¿cierto? Solo que, para facilitar la solución del problema, lo que vamos a hacer es relajarlos y agregarlos a medida de que aparezcan violados. Por eso, una vez que los relajamos y los volvemos a empezar a agregar, se comportan muy parecido al resto de los cortes válidos, ¿sí? Pero los subtours son restricciones del problema original. Bueno, la idea es, entonces, como el número de restricciones de subtours es muy, muy alto, vamos a eliminar todas las restricciones de subtours, vamos a relajarlas y después vamos a ir iterando y agregando gradualmente las restricciones de subtours que encontramos que están violadas en nuestra solución actual, ¿sí? Para aplicar este método, lo primero que vamos a hacer es plantear lo que se conoce como la relajación lineal de grado del problema. Fíjense que esta formulación de acá es el TSP en un grafo no dirigido, con dos pequeñas diferencias. Primera, no tiene subtours, dijimos que lo íbamos a relajar, ¿cierto? Y segunda, x va entre 0 y 1, pero ya no es 0 o 1. Estamos relajando linealmente la restricción de integralidad de las x, ¿cierto? De binariedad de las x. De hecho, esto se conoce como relajación lineal de grado, en primer lugar porque es una relajación lineal, porque relajamos esta variable que era entera, y segundo, de grado, porque lo que dejamos acá es lo que se conoce como la restricción de grado. ¿Por qué? Porque esto de acá quiere decir, estamos exigiendo que cada nodo en nuestra solución tenga grado 2, ¿cierto? Seguimos. El ejemplo que vamos a ver ahora. Este ejemplo está tomado del libro
In Pursuit of the Traveling Salesman Problem de William Cook, libro cuya lectura recomiendo enfáticamente, sobre todo a quienes van a tomar el curso de ruteo más adelante conmigo. El ejemplo que sale en este libro y que les voy a mostrar ahora es, además, no solamente la instancia de los Estados Unidos que resolvieron Danzig, Fulkerson y Johnson, sino que además es un ejemplo detallado, paso a paso, de cómo vamos agregando los cortes hasta llegar al óptimo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. Veamos entonces la instancia de Estados Unidos que resuelven DFJ. Esto de acá es el resultado de la primera iteración. Esto de acá es lo que les dio a Danzig, Fulkerson y Johnson cuando tomaron la instancia que estaban resolviendo los Estados Unidos y hicieron la relajación lineal de grado del problema. ¿Sí? Partimos por notar que hay algunos arcos acá rojos y algunos negros. ¿Por qué está dibujado de esta manera? Bueno, dado que el problema es una relajación lineal, no todas las variables x y j van a tomar valores enteros, entonces necesitamos considerar que algunas variables van a tomar valores distintos que 1. En este caso, si ustedes se fijan, los arcos rojos valen 1,5, lo cual es consistente con nuestras restricciones de grado. Si nosotros miramos, por ejemplo, este nodo de acá, en este nodo de acá hay un arco con valor 1, tocándolo, y hay dos arcos con valor 1,5, entonces 1,5 más 1,5 más 1 es 2. Se cumple la restricción de grado y ustedes pueden verificar que eso es cierto para todos los nodos de esta red. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que se tiene que hacer ahora es buscar un subtour. Evidentemente ahí arriba hay una isla de nodos, por lo tanto eso es un subtour. Y lo eliminamos. ¿Y cómo lo eliminamos? Agregando la restricción de eliminación de subtour correspondiente al subconjunto S, que es esa que está ahí. La escribimos en formato corte porque probablemente es la más fácil de interpretar, ¿cierto? Estamos diciendo que en el corte que separa el conjunto S del resto del grafo tiene que haber por lo menos 2 arcos, o que la suma de los arcos que cruzan ese corte tiene que ser por lo menos 2. Agregamos esta nueva restricción y volvemos a resolver. Y obtenemos una solución que es la que se muestra acá. Noten que lo que antes era un subtour ya no lo es. Si ustedes dibujan ese mismo corte, cruzan 2 arcos rojos y uno negro, lo que suma exactamente 2. Tenemos que buscar un nuevo subtour para eliminar, y ahí adentro hay una isla súper visible, así que vamos y la eliminamos de nuevo. Entre paréntesis, esto es de verdad lo que hicieron Danzig, Fulkerson y Johnson cuando resolvieron este problema y que está todo debidamente reportado en el paper que les muestro acá al lado. ¿Qué hacemos ahora? Está súper claro, ¿cierto? Hay un subtour que salta a la vista. Ese lo vamos a tomar ahora y lo vamos a eliminar. ¿Cómo? Buscando su propia restricción, que ya les expliqué cómo se hace, volviendo a resolver. Y podemos verificar una vez más que este subtour que eliminamos ahora está satisfecho porque esos dos de ahí, porque suman 2 los arcos del corte. Repetimos una vez más con el nuevo subtour que apareció a la vista. Resolvemos. Acá hay una pregunta que es interesante, que es ¿cómo podemos estar seguros de que en ningún momento nos podría volver a aparecer una solución ya estudiada? ¿Cierto? Uno podría tener miedo de que nosotros ahora agreguemos este subtour y de repente nos vuelva a aparecer una solución por la que ya habíamos pasado y nos metamos en una especie de círculo, ¿cierto? La idea es que ustedes me expliquen en el foro de esta clase, que alguien responda a esta pregunta y me expliquen por qué podemos garantizar de que nunca vamos a encontrarnos con una solución que ya habíamos pasado en este proceso, ¿sí? Por un puntito de participación. Ese es un regalito, así que ese es para el primero que se avive y responda. Miramos entonces esta isla que está acá y la eliminamos con su propia restricción. Nos da esto. Y ahora llegamos a un momento donde pareciera no haber subtours. ¿O sí? ¿Dónde hay un posible subtour a eliminar? Miremos este subconjunto que está acá, ahí en la esquina. ¿Qué pasa con él? Evaluemos su corte. Evaluemos su restricción. Sumamos las variables que cruzan la frontera de este subconjunto y tenemos 1,5 más 1,5, 1. Y esta cosa debería ser mayor o igual que 2. Por lo tanto, cuando trabajamos con variables lineales, no necesariamente enteras, los subtours violados se pueden ver de esta manera. Se pueden ver como conectados al grafo, pero con un grado menor que 2. ¿Sí? Entonces,
Si nosotros ahora tomamos este subconjunto de acá y le agregamos esta restricción, la solución que estamos viendo va a estar obligada a cambiar. ¿Por qué? Porque eso es un subtool violado a pesar de que se ve como si estuviera conectado con el resto del grafo, con el resto de la solución. ¿Ya? Entonces, en este momento, es bueno empezar a pensar en los subtools violados como sinónimo de cortes menores que 2. ¿Sí? Y de hecho, así como este corte de acá es menor que 2, nosotros también podríamos haber cortado por acá, y también nos habría dado menor que 2, que efectivamente, si nosotros encerramos todo esto que estoy dibujando con el puntero, también podría ser una restricción de subtool a eliminar. Personalmente, a mí me gusta por lo general tratar de trabajar con los subtools más pequeños posibles para eliminarlos primero, porque esos son los que tienen más probabilidad de volver a aparecer si uno no los impide. ¿Sí? Entonces, impedimos ese subtool en particular. ¿Y aquí llegamos? A esto. Bacán. Bacán. Podemos eliminar ese entonces ahora. Queda esto. Esta restricción, en este momento de acá, vuelvo una para atrás, podríamos haber eliminado esta y esta grande al mismo tiempo. Y esta también. Podríamos agregar 3 restricciones al mismo tiempo. Pero la verdad es que ninguno de los dos caminos nos garantiza ser mejor que el otro, y este es el camino que siguieron de FJ, y estamos, recuerden, revisando el procedimiento de ellos paso por paso. Entonces, eliminamos esa, nos da esto. Eliminamos ese, nos da esto. Vamos bien encaminados, ¿o no? Eliminamos este. ¿Qué nos da? ¿Qué es esto? ¿Hay algún subtool violado acá? La verdad es que no es fácil de determinar a simple vista, ¿cierto? La verdad es que esta solución no posee ningún subtool violado, y dejemos esto marcado con un asterisco porque vamos a mostrar después por qué efectivamente podemos estar seguros que esta solución no tiene subtool violado, o cómo lo haríamos si quisiéramos hacerlo, ¿ya? Pero créanme, esta solución no tiene subtool violado, y acá yo me puedo imaginar al equipo de DFJ que venían así motivándose. Imagínense, vamos acercándonos, partimos acá, listo, más cerca, estamos a punto, y llegamos a algo donde no queda subtool violado. ¿Qué hacemos ahora? Estamos obligados entonces ahora a encontrar otro tipo de cortes válidos para el problema que podamos seguir agregando como restricciones, ¿sí? Esto es como el principio de la clase, cuando les mostré este dibujito donde una solución caía en una esquina del dominio, pero era una solución que no era entera, de hecho. Claramente no es entera, ¿cierto? Tiene hartos de estos arcos rojos. Entonces tenemos que agregar un corte que impida esta solución en particular y que nos obligue a meternos en el dominio sin eliminar ninguna solución factible. ¿Y cómo hacemos eso? Necesitamos un nuevo tipo de corte. Ese tipo de corte que propusieron de FJ para resolver este problema es el que se conoce como una peineta. ¿Cómo se obtiene un corte peineta? Observando una característica que todo tour, solución de un vendedor viajero, tiene que cumplir. Vamos a ver una propiedad matemática que tienen que cumplir los tours de solución, y esa propiedad matemática se la vamos a exigir después a nuestra solución. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, vamos a definir los conjuntos H, T1, TK con K impar de la siguiente forma. H va a ser un conjunto como S, y H significa handle en inglés, o sea, mango. ¿Mango de qué? Una peineta, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos para completar la peineta? ¿Qué creen que son las T? A ver quién adivina. Las T son los dientes de la peineta, ¿cierto? Se empieza a ver como peineta ya. Entonces, ¿cómo formamos una peineta? Una peineta se define de la siguiente manera. Primero, H tiene que ser un conjunto que no esté vacío. Después, cada uno de los dientes tiene que cumplir 3 cosas. Primero, que tiene que intersectarse con el mango en algún lado, ¿cierto? ¿Cómo puede haber una peineta donde un diente de ella esté desconectado de la peineta? No tendría sentido, ¿cierto? Entonces tiene que compartir un pedacito con el mango. Segundo, el diente no puede estar entero contenido en el mango, ¿cierto? O sea, si tomamos un diente, le restamos la parte que comparte con el mango, no puede quedar vacío, ¿cierto? O sea, no puede estar contenido. Y además, los dientes tienen que ser disjuntos, ¿sí? Los dientes no pueden compartir nodos entre ellos. Imagínense una peineta donde 2 dientes entre ellos están pegados por arriba. No sirve como peineta, ¿cierto? Esas son las cosas que definen una peineta, más este detalle de acá, que es muy importante. Una peineta, en el sentido de nuestro curso, en el sentido matemático, tiene que tener un número impar de dientes, ¿sí?
Así que si ustedes ahora van al baño, pescan su peineta y le cuentan los dientes y esa peineta tiene un número par de dientes, esa peineta no es una peineta en el sentido matemático. ¿Cómo funcionan las peinetas entonces? ¿Qué es lo que vamos a sacar de esto? ¿Cuál es el mínimo número de veces que una ruta que conecte todos estos nodos que dibujamos acá? Podría haber más nodos, no los dibujamos, pero por lo menos conectando todos estos nodos, ¿cuál es el mínimo número de veces que va a cruzar las fronteras que hemos dibujado? Y con las fronteras que hemos dibujado no me refiero solo al contorno de afuera, me refiero a este borde también, y a este borde también, y a todos los bordes que están dibujados, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el menor número de cruces que tenemos que hacer para cumplir con eso? Lo que vamos a partir haciendo es mirar un diente en particular. Si miramos un diente en particular nos damos cuenta de que en algún momento vamos a tener que entrar a T1, ¿cierto? Supongamos que entramos a T1 desde afuera. Y supongamos además ahora que una vez que estamos adentro y que visitamos todo lo que había adentro, en vez de seguir adentro y cruzar esta frontera para llegar a los que están al otro lado, decidimos salir. ¿Qué significa eso? Que igual como en algún momento tenemos que visitar esto, también vamos a tener que entrar y volver a salir, ¿cierto? Entonces, en esta primera opción, un diente tendría 4 cruces como mínimo. Pero nosotros podemos visitar todos los nodos de un diente con menos que 4 cruces, ¿cierto? ¿Cómo? Así. Ahí tenemos una forma de que un diente nos implique 3 cruces. Entonces, si nuestra peineta tiene 3 dientes y no hay forma de visitar todos los nodos de uno de estos dientes, no hay forma de visitar todos los nodos de uno de estos dientes sin hacer menos que 3 cruces. Entonces, ¿cuánto es el mínimo número de cruces que va a tener la peineta completa, mirando solo esto? La cantidad de dientes por 3, ¿cierto? Por lo tanto, en principio, podría haber una solución que posea 3K cruces, pero no menos que eso. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a tratar de construirla. Tratemos de hacer esa solución con 3K cruces y veamos qué es lo que pasa. Partamos de afuera, sin pérdida de generalidad, y van a ver por qué. Partimos de afuera y para hacer 3 cruces tenemos que quedar adentro. Ahora nos metemos en otro diente y para hacer 3 cruces nos va a volver a llevar por fuera. Y me imagino que ustedes ven para dónde va esto, ¿cierto? Si cada diente nos pasa de adentro para afuera, de afuera para adentro, de adentro para afuera, y hay un número impar de dientes, si nosotros partimos afuera, terminamos adentro del mango. Y si nosotros partimos adentro del mango, terminamos afuera del mango. Por lo tanto, este tour, da lo mismo lo que siga haciendo, para poder cerrarse, va a tener que volver a cruzar el mango. Por lo tanto, en una peineta, el número de cruces de estas fronteras es al menos 3 camas. Si K es impar, no es posible completar un tour que cruce menos de 3 camas 1 veces las fronteras. Y es importante acá recalcar la idea. Si el número de dientes fuera par, ¿cierto? Imagínense que esta parte de acá no existe, quedamos fuera, nos volvemos a conectar y no hay problema. Por lo tanto, este 3 camas 1 solo aplica si es que el número es impar de dientes y por eso decimos que una peineta tiene que tener un número impar de dientes para que tenga sentido usarla como restricción. ¿Cómo formulamos esta restricción matemáticamente? Estamos diciendo acá para toda peineta, toda esta lista, toda esta línea de acá simplemente dice toda peineta y esto es la misma definición matemática que dimos antes, ¿cierto? Un mango no vacío, un número impar de dientes, dientes que tienen que tener alguna intersección con el mango, dientes que no pueden estar contenidos en el mango y dientes que tienen que ser disjuntos. La suma entonces de los cruces de fronteras tiene que ser mayor o igual que 3 camas 1. Estos son los cruces de frontera del mango, estos son los cruces de frontera del diente 1 y así. Esa es la restricción de peineta. Y nosotros, en principio, así como los subtures lo agregamos para todos los posibles subconjuntos, nosotros podríamos decir, para todas estas cosas se cumple esto, y ahí agregaríamos todas las peinetas. Pero ¿cuál es el problema? Traten de imaginar la cantidad de peinetas que ustedes podrían armar, ¿cierto? El puro mango puede ser cualquier subconjunto de nodos. Ahí ya tenemos el mismo orden de restricciones, de número de restricciones que con los subtours. Y después tienen que puede haber distintos números impares de dientes y que los números de dientes y los dientes pueden tener distintas cantidades, ¿no? Es una cantidad brutal de tipos de peineta.
Es importante notar que la peineta no siempre va a quedar tan bonita ni tan con forma de peineta como lo que vimos recién. De hecho, supongamos que este de acá es nuestro mango. Ese de ahí es nuestro primer diente, lo dibujé tal como los otros para que vean cómo puede cambiar ahora. Un diente perfectamente podría tener esa forma, ¿cierto? Acá estamos viendo un diente que tiene más de un nodo en la parte propia del diente que no comparte con el mango. Y además también podría tener varios nodos en combinación con el mango. Esto de acá que está dibujado también es una peineta, ¿cierto? Si tuviera 4 dientes no sería una peineta, pero tiene 3, así que sí es una peineta. Volvamos entonces a donde habíamos quedado con la solución del tour de Danzig, Fulkerson y Johnson. Lo que hicieron Danzig, Fulkerson y Johnson acá fue identificar una peineta que estaba violada. Y en este momento yo siempre hago una pausa en el curso porque encuentro fascinante el hecho de que una frase tan absurda o un concepto tan absurdo como una peineta violada tenga sentido en el contexto de ruteo de vehículos, ¿cierto? Así que desde este momento en adelante en sus vidas la frase peineta violada va a tener un sentido concreto, matemático. Bacano, ¿no? En fin, ¿dónde está entonces la peineta violada de esta solución? La peineta violada de esta solución se las voy a mostrar directamente. Y yo creo que verlo de esta manera además hace que admiremos más aún todavía el mérito de DFJ de darse cuenta de que este tipo de situación que estaba pasando acá en el mapa era ilegal y la podíamos prohibir con un corte. Eso de ahí es una peineta violada. Les voy a mostrar inmediatamente cómo se chequea que está efectivamente violada. Lo que vamos a hacer es sumar los cruces en las fronteras. Eso es lo que nos interesa. Dibujémoslo de esta manera para que quede más ordenado, ¿cierto? Esto es una copia del mismo peso del gráfico. Entonces, veamos acá, en el mango, ¿cuántos cruces hay? Está súper claro, ¿cierto? 1, 2 y 3. Suma 3. En el diente de acá arriba hay un cruce de una variable que vale 1 y dos cruces que valen 0,5. Por lo tanto, ese diente tiene 2. Hacemos lo mismo con los otros dientes y nos damos cuenta que los 3 dientes todos tienen 2 cruces cada uno. Por lo tanto, los cruces de esta peineta suman 9 y la restricción de peineta nos decía 3K más 1. 3 por 3 más 1, 10. Por lo tanto, 9 menor que 10, restricción violada, podemos agregar un corte nuevo gracias a esta peineta. DFJ entonces agregaron ese corte en particular y llegaron a una nueva solución que tenía esta forma. Antes de seguir adelante, vamos a chequear, así como antes chequeábamos que después de aplicar la restricción del subtour, esa restricción efectivamente se respetaba, vamos a verificar que ahora sí esta peineta no está violada, la misma que estamos dibujando. ¿Cómo? Llamemos H, T1, T2, T3 a los conjuntos, y ahí podemos notar que la cantidad de cruces en H siguen siendo 3, un negro, dos rojos y un negro suma 3, T1 tiene este cruce y este cruce, T2, T2 tiene varios cruces, 1, 2, 3, 4 rojos más 1 negro, por lo tanto suma 3 ahora, ya no suma 2, y el otro tiene un 2 rojos más un negro, 2. Entonces ahora esto suma 10. Ahora la peineta efectivamente está siendo respetada. Buscamos una nueva peineta. ¿Dónde hay una nueva peineta acá? Ya no es trivial encontrarla. De hecho, la peineta que vimos recién es una de las clásicas peinetas fáciles de detectar. Un triangulito rojo y después tomamos casi que lo primero que salga de ella como diente y casi siempre funciona, ¿sí? Pero ahora tenemos una situación mucho más compleja, lo que hace todavía más admirable lo que hicieron de FJ. ¿Dónde hay una peineta violada acá? Se las muestro inmediatamente. Si definimos eso como mango, eso como diente 1, eso como diente 2, y adivinen dónde está el tercer diente. Todo eso como tercer diente. Eso de ahí es una peineta violada. De hecho, revisémosla rápidamente. ¿Cuál es la suma de los cortes del conjunto azul? 1, 2, 2 y medio, 3. Y los verdes. 1, 2, 1, 2. Y acá 1 y 2. ¿Sí? Así que tenemos la misma situación que antes. Un mango con 3 cruces y 3 dientes con 2 cruces cada uno. Imponemos un nuevo corte y reoptimizamos y llegamos a ¡tarán! La solución óptima del problema. Así es como DFJ entonces lograron
encontrar la solución óptima con garantía de optimalidad. Así es entonces como Danzig, Fulkerson y Johnson lograron resolver un vendedor viajero desarrollando el método de los planos cortantes. Todavía nos quedan algunas preguntas por responder. Por ejemplo, ¿cómo podemos encontrar subtours violados en una solución? En la próxima clase vamos a hablar de los algoritmos de separación, que son los que se ocupan para detectar cortes violados, o en otras palabras, separar partes no deseadas del dominio del problema. Nos vemos entonces en la próxima clase. Hasta luego.